Saludos, saludos. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches a todos los que se van conectando. En el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones grandes. Saludos, saludos. En el nombre de Jesús. Vamos a compartir esta noche, amén. En el nombre poderoso de Jesús, vamos a compartir en vivo y en todo color. Un saludo ahí a todos los que se van conectando. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, gracias, gracias. Poderoso Dios, aleluya. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Confírmeme que estamos bien ahí con el sonido, las personas que se van conectando. Confírmeme que estamos bien en el sonido. You cannot keep opening. It's better. Yeah, it's better that you don't keep opening and closing the door because I'm in the middle of a program. Saludos, Pastor Juan. Bendiciones grandes por ahí. En el nombre poderoso de Jesús. Buenísimo. Gracias, gracias por confirmar ahí el sonido. Aleluya. Hoy vamos a seguir con el tema que empezamos los otros días sobre el arca de Noé. Así que gracias a los que se van conectando. Vamos a terminar la parte de los 300 y después seguimos con las otras dimensiones del arca. Poderoso Dios. Aleluya.
Saludos ahí a todos los que se van conectando. Bueno es Dios. Gracias a los que han compartido el mensaje de los otros días. El sábado, si no lo ha visto el mensaje, le recomiendo que saque tiempo para que lo vea, para poder entender lo que estuvimos hablando de las 3 dimensiones del arca, el 300, el 50 y el 100, perdón, el 300, el 50 y el 30, para comprender las medidas del arca y el símbolo profético que tienen, importantísimo. Saludos, Clau, bendiciones grandes por ahí. Bendiciones ahí, Pastor Joel. Confírmeme ahí el sonido, si estamos bien, si se escucha bien. En el nombre de Jesús. Alabado sea su nombre. Poderoso es el nombre de Jesús. A ver si me confirmas ahí, Pastor Joel y Clau, si me confirmas si el sonido está bien. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, gracias, gracias a todos los que se van conectando. En el nombre de Jesús. Saludos, profeta Sharika, bendiciones. Saludos por allá a Curazao. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por la unción que pudre yugos. En el nombre de Cristo Jesús. Tu gracia, Dios. Buenísimo. Bendiciones, hija Luz Marina, en el nombre poderoso de Jesús. Se queme todo diablo, todo espíritu inmundo se vaya quemando en el nombre de Cristo Jesús. Sabemos que lo hablamos los otros días, que van a haber luchas. Van a haber circunstancias que se levantan para tratar de quitarle la paz a uno, para tratar de amedrentar. Y ahí es donde tiene que ver la oración y la comunión con el Señor, que es lo único que nos va a sostener en esos momentos de luchas. No van a faltar las luchas, no van a faltar las pruebas. Eso es parte del proceso. Hay veces que lo más que duele es de dónde vienen,
o por medio de quién vienen, pero bienvenido al llamado y darle gracias a Dios para que su gracia nos siga sosteniendo, Dios nos siga dando sabiduría, dominio propio. Esa parte es candela. Saludo ahí, pastora Yanisel. Gracias, amén, amén. Buenísimo, me alegra mucho las noticias de hoy. Berenice, bendiciones grandes. A ver si me confirman el sonido, porque me había dicho el pastor Juan ahí que había un sonidito medio raro ahí, pero que me confirmen todos. Yo creo que estamos bien. Si me confirma alguien más por ahí. Saludos ahí. Lulu Franca, Berenice, bendiciones. Victoria, bendiciones. Se escucha bien. Estamos en el Facebook, que lo voy a postear ahora aquí en el chat. Bendiciones grandes ahí a Melipilla. En el nombre de Jesús. Nilre, bendiciones también. Lemara Liret Campo, bendiciones por ahí. Chicago, bendiciones, la hermana Lulú en Chicago. Se escucha bien, así que Pastor Juan, puede ser que sea el internet tuyo ahí que se esté manifestando. Buenísimo, hermana. Venezuela en Chicago, sí, hay muchos venezolanos en Chicago. Saludos ahí a toda la gente de Chicago. Los bendecimos. Ayer estaba a 50 y ya hoy amaneció a 20 en Chicago. Serio, el voltaje de la temperatura, los cambios. En una noche bajó 30 grados en Chicago, pero bueno, por lo menos tuvieron unos cuantos días de 50 en diciembre, que eso no es muy común tener 50 grados, en diciembre. Eso no es común. Pero ya volvió a 20 otra vez. Según me estaba diciendo mi hija, que tenemos una hija y nietos allá también, y yerno en Chicago. Anoche había nevado un poco también. Nosotros viajamos a menudo allá a Chicago también, con nieve. ¡Wow! Tremendo. Allá en cualquier momento le caemos por allá y les avisamos a los hermanos que están por allá para tomarnos un cafecito juntos ahí en algún lugar por ahí en Chicago. Ahora con el frío, serio el voltaje. Ahí de bendiciones grandes allá en Florida City, South Florida Homestead. Bendiciones grandes. Aquí en Miami es todo el año, se puede decir, calor. 80 grados hoy, 79, 80 grados todo el año. Así que creo que es el único lugar en los Estados Unidos donde se mantiene ese tipo de temperatura tropical. Solamente de Miami hacia Los Cayos. Ya de Miami para arriba, que viene Tampa, Orlando, ya en esos lugares la temperatura sí baja hasta 30 grados, 35 grados en el frío, en el invierno. Pero en Miami y de Miami hacia el sur, en Los Cayos de la Florida, siempre se mantiene igual a 30 grados, a 70 y pico, 80 grados en todo el año. Hace un par de días algún frío ahí, 2, 3 días en enero, en febrero, pero no es un lugar donde el frío llega. Pareciera como que esta parte del sur estuviera desconectada del resto de los Estados Unidos, donde se mantiene la temperatura bien fría. Saludos, Kenia, allá en Yuma. Estaba viendo ahí en Yuma que estaba hoy a 64 en Yuma. 64 en el invierno, en el verano 115, 110 grados. Mi alma al lado del que vive. Ese sí es un voltaje serio en Yuma. Ahí estuvimos un tiempo en Yuma, como 1 año y medio, más o menos creo que estuvimos en Yuma. Saludos por ahí a Natanael,
y a todos los hermanos allá en Yuma. Les enviamos un abrazo fuerte en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Buenísimo. Gracias por los que pusieron los comentarios, los que hicieron algunos comentarios en el último programa que tuvimos del sábado. Creo que merita que se tome tiempo para volverlo a ver. Ahí está todavía en el Facebook, se queda como 30 días, pero en el YouTube, ahí están en los dos canales que tenemos de YouTube. Ahí puede encontrar el mensaje del sábado. Para algunas personas necesitan volverlo a mirar otra vez, examinar el mensaje y chequearlo. Creo que tiene algunas pautas muy importantes proféticamente hablando de los tiempos en los cuales nos encontramos ahora y también los tiempos en los que van a venir, las cosas que se van a ir dando en estos tiempos que vienen proféticos donde hay tanta confusión. Saludos, Juancito, un abrazo fuerte allá hasta Marcala, La Paz, y a todos los hermanos allá en el Edén Internacional, Marcala. Muchas bendiciones grandes para todos por allá en el nombre poderoso de Jesús. Estuvimos hablando, la pastora Yancé me dice, en Panamá, en el área que están ellos, siempre es caliente, tropical. Sí, en lo que es la parte de Centroamérica, a no ser que sea muy alto en la montaña, lo único que hay es los meses de verano y los meses de invierno es lluvia. El invierno es lluvia, no frío. En lo que es muchos de los países de Latinoamérica, lo que cambia es el tiempo de lluvia y el tiempo de la sequía. Aquí en los Estados Unidos es nieve, frío, en la mayor parte de los estados del norte, y acá en el sur de la Florida es donde único se mantiene con ese calorcito todo el año. Así que los que, vuelvo a repetir, los que no vieron el programa, debería de verlo el sábado, y los que lo vieron, gracias por los que hicieron el comentario, gracias por los que participaron, gracias por los que comparten el mensaje también. Acá dice el pastor Juan, calor todo el año. Wow, voltaje serio. Voltaje serio. Aquí hay algunos lugares que son bien calientes en el verano. Uno de ellos es el que acabo de mencionar en Arizona. Unas temperaturas pero bien tremendas. En Fahrenheit son 110, 115 grados. Pero por lo menos en el invierno cambia y hace un poco de frío. Así que por lo menos hay cambio de temperatura. Los lugares que se mantienen con la misma temperatura es serio el voltaje. Bueno, quiero que leas conmigo lo que hemos estado tocando, ¿ok? Sobre el por qué Jesús mencionó en Mateo 24. Estamos haciendo un estudio, ¿ok? Esto es para las personas que les gusten los estudios. El que no le gusta estudiar, pues no le recomiendo el programa, porque aquí lo hacemos en estudio, escudriñamos, vamos más profundo a investigar, como dice la Biblia, escudriña para que puedas encontrar sabiduría en ella. Y Jesús mencionó algo en Mateo 24, varias cosas importantes. Merita mencionar que algunas de las cosas de Mateo 24 se han dejado solamente para el futuro, pero hay que entender que Mateo 24 también habló de cosas que iban a suceder en el año 70 después de la resurrección de Cristo con la destrucción de Jerusalén. La destrucción de Jerusalén fue profetizada por Jesús y en el año 70 destruyeron totalmente a Jerusalén, incluyendo el templo. Pero hubieron cosas que también, como en esta que menciona Jesús en el 37, Mateo 24, 37, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Es importante y quiero recomendarle lo que hicimos los otros días en la escuela de Antioquía, que la hacemos los viernes. Estuvimos hablando sobre, y quiero recomendarle eso a la audiencia, Mateo en el capítulo 13, que pueda, cuando tenga chance, leerse Mateo capítulo 13, todo el capítulo completo,
porque ahí habla del reino, pero también habla de la venida de Jesús. Y sobre la venida de Jesús, el que habla no es Pablo o las interpretaciones que le han dado a Pablo, las interpretaciones que le han dado a Primera de Tesalonicenses, especialmente con la Biblia de Scofield y sus interpretaciones, que él puso las interpretaciones ahí de los versículos y lo que quería decir. Le quiero recomendar que pueda mirar Mateo 13 para que oiga a Jesús hablando de su venida. ¿Ok? Porque en la venida de Jesús hay varias opiniones, varios puntos de vista, no muy populares algunos. Los más populares son el tradicional punto de vista evangélico, que Jesús viene en cualquier momento. Esa es la doctrina del dispensacionalismo, ¿okay? Que fue infiltrada por Scofield y otra gente más que de hace en los últimos 200 y pico de años. Pero quiero recomendarle a toda persona, saludos ahí, Caterín Díaz, bendiciones grandes, pónganos ahí de qué parte del mundo se conectó. Quiero recomendarle que pueda leer Mateo 13 sin preconceptos doctrinales, sin ideas de previas enseñanzas, sino deje que Mateo 13 le hable solo, directo. Y va a haber cosas interesantes de las que habló Jesús sobre su venida, importantísimas. Pero aquí en Mateo 24:37 él dijo, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca. Versículo 39, no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Quiere decir que una de las cosas que estamos hablando sobre Noé y el tiempo es que el arca, no ha habido mucha gente para estudiar el arca y sus dimensiones, y eso es algo profético muy importante que no se puede pasar por alto. Se han hablado algunas cosas de Noé, como que se estaban casando, se estaban dando en casamiento. Pero quiero mencionarle, antes de tocar este punto, las medidas del arca. Dice en Génesis capítulo 6, de esta medida harás el arca, de 300 codos. Mirando primero el 12 dice, miró Dios la tierra y vio que estaba corrompida, que la gente toda había corrompido su camino sobre la tierra. Hoy estamos en ese tiempo igual. Y creo yo que las perversiones y las cosas que suceden hoy, en el tiempo de Noé no había acceso para eso, como el internet, como la pornografía, el abuso de niños, aunque en aquel tiempo puede ser que ya hayan empezado con los sacrificios de niños, pero hoy está peor que en el tiempo de Génesis 6. Hoy es peor que en el tiempo de Génesis capítulo 6. Y dice el versículo 13, así dijo Dios a Noé, decidí poner fin a todo ser viviente, porque toda la tierra está llena de violencia a causa de ello, por eso lo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés, harás aposentos en el arca y la vas a cubrir con brea por dentro y por fuera. De esta medida la harás 300 codos de largo, la longitud, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Esas tres medidas o esos tres números son números proféticos. En el programa del sábado cubrimos el número 300. Si nos da tiempo hoy, vamos a terminar con lo que queda del número 300 y vamos a poder entrar en el 50, lo que significa, porque todos esos tres números son importantes, son simbólicos de lo que va a estar sucediendo espiritualmente en este tiempo antes de la próxima venida de Jesús. ¿Ok? Saludos, amado Wilmer. Bendiciones grandes en el nombre poderoso de Jesús. Saludos ahí, Lisa, allá a Chile. Bendiciones grandes. Alabado sea su nombre, así mismo es. Así que presta atención para que se dé cuenta que la venida de Jesús
se ha enseñado muy pobremente, en su mayoría tradicionalmente, sin investigar de a dónde se está enseñando tradicionalmente. Vuelvo a repetir que gran parte de esto tiene que ver con la Biblia de Scofield, con lo que es el dispensacionalismo y también con lo que es la mala interpretación de Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. En otras ocasiones mencionamos un poco de Daniel capítulo 9, del 24 al 27, y lo que Daniel estaba hablando o lo que Daniel estaba interpretando era lo que el profeta Jeremías había hablado anteriormente, y Daniel está hablando del panorama de cuando Jesús iba a venir la primera vez a la tierra. Y lo que es Daniel del capítulo 9, del 24 al 27, que es lo que usó Scofield como base para hablar de la venida de Jesús desde el punto de vista dispensacional. ¿Okay? Me enredé ahí. Dispensacional, ¿okay? Lo que se conoce como el dispensacionalismo. La venida de Jesús en cualquier momento, sin tener advertencia ninguna, sin saber cuándo va a ser, cómo va a ser, qué señales van a haber antes de su venida, y todo eso la Biblia lo habla y lo enseña. Los otros días hablamos de que Jesús reprochó a sus discípulos porque podían reconocer el tiempo de lo natural, pero no reconocieron el tiempo de lo espiritual, y eso va a volver a suceder otra vez. Por eso es importante entender que Daniel capítulo 9, del 24 al 27, no es futurístico, ¿ok? Que es lo que tomaron para hablar de el futuro que iba a suceder con un anticristo que se iba a sentar en el trono, con un templo que iban a hacer, donde el anticristo se iba a sentar en el lugar de Dios. Esa mala interpretación de Daniel 9, 24 al 27 es lo que tiene a gran parte de la iglesia confundida con la venida de Jesús. ¿Por qué? Porque ese libro de Daniel, ese capítulo 9 y ese versículo 24 al versículo 27 habla específicamente del primer pacto, cómo se iba a cerrar con la muerte de Cristo en la cruz. Ese versículo 24, 25, 26 y 27 habla del cumplimiento del primer pacto, donde Cristo con un sacrificio cesó los sacrificios en el templo. Que Cristo con un sacrificio iba a terminar con el servicio del templo, iba a terminar con el cumplimiento de la ley y todo lo que estaba exigido por Dios en el tiempo de Moisés y en todos los 4,000 años que tuvieron desde Adán hasta Jesucristo. El cumplimiento fue a través de la obra de la cruz. Cuando Cristo entregó su sangre en la cruz del Calvario, empezó un nuevo pacto. Y Daniel estaba hablando de lo que iba a suceder a través del primero. Que con el primer pacto, con la obra, al Jesucristo morir en la cruz del Calvario, el primer pacto se iba a cerrar, se iba a terminar. Por eso Jesús no podía romper ni una jota ni una tilde de la ley, porque Él vino a cumplir la ley. Jesús fue el cumplimiento de la ley. Y después que Jesús resucita, empieza una nueva etapa, que es la etapa del nuevo pacto en el orden de Melquisedec. Quiere decir que en muchas de las cosas que no se entienden o que no se han enseñado bien sobre la venida próxima de Jesús es porque no se ha enseñado correctamente lo que Daniel mencionó en Daniel 9 del 24 al 27. Eso no es futurístico, eso ya sucedió hace 2000 años atrás. Y cuando se coge algo del pasado y se pasa para el futuro, pues se ha quedado hoy con la próxima venida de Jesús tanta confusión y tanta incertidumbre adentro de la misma iglesia por las doctrinas que han venido de concilios, por las Biblias, específicamente la de Scofield, que fue la principal que repartió aquí todos los institutos más grandes de los Estados Unidos a la gente que venían a prepararse para ser misioneros, para ser pastores, le entregaban la Biblia de Scofield. ¿Ok? Y merita también mencionar que uno de los institutos más conocidos, donde hubieron gente que fueron usadas por Dios en su tiempo, como D.L. Moody. D.L. Moody fue un evangelista. Y ese instituto quedó en Chicago. En Chicago hay un instituto que se llama el Instituto Moody, Moody Bible Institute. Merita mencionar que es un instituto bautista. Y hay que entender lo que hay adentro
de la religión bautista. Hay que entender lo que creen la mayor parte de los bautistas. No hay dones, no hay milagros, no hay lengua, no hay bautismo de Espíritu Santo y fuego, no hay liberación, no hay profecía. No hay ninguna manifestación de don en lo absoluto. Y ese instituto es un instituto muy conocido a nivel mundial, pero es pura letra. Ahí no hay nada del Espíritu Santo en ese aspecto del mover y los dones. Eso es importante entenderlo porque la gente que salgan de ahí van a propagar, como dijo Jesús, van a ser 2 veces discípulos del diablo en lugar de entrenar en las cosas del Espíritu, porque la letra lo que hace es matar el mover del Espíritu. La letra mata, el Espíritu vivifica. Si hay pura letra, como decía Derek Prince, la letra sola te va a secar. Espíritu solo te va a reventar. Pero si unes la letra con el Espíritu, te va a edificar y te va a llevar al crecimiento. O sea, hay institutos que son bautistas y de esa religión, y eso lo único que hay es pura enseñanza y pura letra. Ahí no vas a ver milagros, ahí no vas a ver profecía, ahí no vas a ver expulsión de demonios, ahí no hay ministerio quíntuple, ahí no hay profetas, ahí los dones cesaron hace 2000 años atrás. Y esos son los más populares. Por eso merita entender que uno tiene que saber, saludos ahí Silvia, bendiciones grandes allá en Chelandia. Uno tiene que saber de dónde vienen la mayor parte de las enseñanzas en la iglesia o lo que se conoce como la iglesia protestante o la iglesia evangélica, donde hay un montón de gente que tiene un montón de cosas que protestar. Yo creo que por eso le dicen protestante. Le pusieron protestante porque protestaron desde Martín Lutero allá cuando se rebeló y tenía razón obviamente, porque en aquel tiempo la salvación era por un montón de obras de hombre y no por la gracia en Cristo. Pero en ese grupo de protestantes hay bautistas, metodistas, luteranos, pentecostalistas, tradicionalistas, legalistas. Ahí vas a encontrar de todo. Y por eso uno tiene que estudiar y escudriñar y pedirle al Espíritu Santo que te conecte, con el mover del Espíritu. Porque donde no esté el Espíritu moviendo, donde el Espíritu no esté moviéndose, va a ser difícil poder crecer. Por eso hay personas que están salvos, por eso no lo vas a ver nunca en su vida echar fuera un demonio ni profetizar. Está salvo, pero eso no sabe profetizar, ni sabe los dones tampoco, que habla 1 Corintios capítulo 12. Ese está salvo, pero cuando lee 1 Corintios 14, que dice, sobre todo, aprender a profetizar, porque el que profetiza edifica a la iglesia, bendice, ese no lo va a creer, ese capítulo está fuera, eso ya no funciona. Y eso es lo que hay con la cuestión de la mayor parte de los concilios más grandes y más populares de esta nación, y que de aquí se regaron para muchas partes del mundo, de Latinoamérica y partes de Europa también. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso tienes que prestar atención, vuelvo a repetir, cuando ha habido una mala enseñanza y esa enseñanza se ha regado por gente pudiente, por concilios multimillonarios que levantaron un montón de misioneros de su doctrina. Eso no enseña en el reino de Dios. Ellos creen, a lo mejor creen que estarán enseñando el reino, pero enseñan su doctrina. Y cuando van a evangelizar, evangelizan en su doctrina, levantan discípulos de esa doctrina, de ese concilio, y por eso tú ves que después se congregan en un lugar que diga la denominación de donde vienen. Entonces, el evangelismo, mayor parte que se ha hecho en la mayor parte del mundo, ha sido un evangelismo tradicional, un evangelismo denominacional. Si tú investigas de los más famosos, evangelistas que han habido, como Billy Graham, era bautista. En su mayoría han sido bautistas. El que yo me di cuenta que fue un poquito más inclinado hacia los dones, específicamente en la profecía, no me consta lo demás porque no lo conocí demasiado, a Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart en su iglesia, la profecía se daba la profecía en público, en el grupo, y después se chequeaba si la profecía se aceptaba o no, y había inclinación más hacia creer en los dones. No digo todos los dones, ni tampoco en el ministerio quíntuple, pero de la gente evangelística más famosa, la mayor parte fueron bautistas, porque era
era la denominación que más dinero movía. Una denominación muy poderosa. Por eso es importante, cuando se hablan estos puntos sobre la venida de Jesús, es normal que va a haber áreas difíciles de poder entender para muchos, porque lo que han oído toda una vida, como decía el pastor Juan los otros días, es más fácil enseñarle a una persona que se convirtió hace una semana, enseñarle de estos temas a uno que lleva 20 años yendo a una iglesia evangélica. Porque por 20 años ha oído, Jesús ya viene en cualquier momento. Jesús, como aquel hombre que escribió el libro 88 razones por qué Jesús venía en el año 1988. Yo creo que ya más de uno se ha dado cuenta que el año 88 pasó hace rato y se fueron un montón de gente ese año, pero fue porque se murieron por un montón de causas de muerte. La cuestión fue que cuando pasó el año 88, al próximo del año volvió el hombre a sacar otro libro, y el libro era ahora el título 88 razones por qué Jesús no vino en el año 88. O sea, no es nada nuevo las presunciones que han habido. Harold Camping era un hombre que tenía estaciones de radio en toda Latinoamérica y fue uno de los que propagó un montón de veces la venida de Jesús en fechas, y lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Los otros días había un montón de gente allá en África, en Nigeria, en las montañas. Se pasaron noches enteras gritando y mirando para el cielo, con el cuello se quedó más de uno torcido mirando para arriba, porque el rapto ya venía a llevárselos en una fecha que había puesto un tal profeta en septiembre. Y eso va a seguir pasando. No te crees tú que eso se ha terminado. Eso va a seguir sucediendo, porque la confusión que hay, el diablo ha hecho un buen trabajo para confundir. Por eso tenemos que arrimarnos al Espíritu Santo y pedirle al Espíritu Santo que nos confirme en su paz, que nos confirme, y que no pongamos tampoco la esperanza en, como lo dije la vez pasada, en la venida de Jesús. Pon la esperanza en Cristo. No ponga la esperanza en su venida. De que va a venir, va a venir. Pero no puedes poner la esperanza en eso. Pon la esperanza mejor en Cristo. Pon la esperanza en Cristo, porque de que Él va a venir, va a venir. La cuestión es que nosotros no sabemos si vamos a estar aquí vivos todavía cuando Él venga o no. Lo he dicho un montón de veces en programas anteriores, que han habido gente en diferentes situaciones que han pasado, guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la plaga bubónica, cuando Mussolini, cualquier cantidad de tragedias que han habido. Para mucha gente de aquel tiempo, si tenían el concepto de que Jesús ya venía, era la venida de Jesús. Y la cuestión es que nada de eso sucedió. Por eso es clave entender que cuando Jesús habla del arca, está hablando de algo que tiene que suceder antes de su venida. Cuando no se entiende lo que tiene que suceder antes de su venida, y sacamos, como se ha hecho mucho en la iglesia evangélica, Mateo 24 para hablar de la guerra que viene, la guerra del Medio Oriente, la guerra del otro lado, y que vienen temblores. Mira, eso viene sucediendo hace cualquier cantidad de años. Eso no es necesariamente una señal para la próxima venida de Jesús. ¿Por qué? Porque eso ha sucedido por años. Ha habido en esta tierra historia de terremotos, pero por años, por siglos, por milenios. Las guerras han habido. La cuestión del pecado y de la guerra y de la maldad del hombre, desde Génesis capítulo 6 ya Dios empieza a hablar que va a acabar con la tierra. ¿Te imaginas? Estamos 6,000 años más adelante. ¿Cómo estará la tierra hoy? Quiere decir que muchas de las señales que se han sacado de Mateo 24 fueron cosas que sucedieron en el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, 70 años después que él resucitó. Porque cuando él habló esta generación no pasará, estaba hablando del tiempo en el que él dio la profecía y el cumplimiento cuando él resucita hasta el año 70, que fue la destrucción del templo, la destrucción del judaísmo, la destrucción de todo aquello que esa gente practicaban. Que Jesús dijo, no va a quedar piedra sobre piedra en este lugar. De ese templo no va a quedar piedra sobre piedra. Ese es el problema que ha sucedido, una de las cosas que ha sucedido en Mateo 24, porque no se ha entendido bien, ¿ok?, las cosas que él habló para su venida. Alabado sea Cristo. El COVID, otro bombazo también. El COVID fue una señal de un montón de gente que venía. La guerra que hay hace 2 años, ahí en Israel, ahí con
con los palestinos y con toda la gente que tiene al lado, que le han metido bombas a diestra y siniestra hasta el día de hoy. Eso, hermano, vienen dando profecías de eso. Vienen adivinando profecías de lo que significa, de cuándo. Y hay gente que vive de eso y tiene ministerio de eso. De andar metiendo miedo y adivinando. Ya viene, ahora sí, el año que viene, ya va a venir por aquí, va a venir por allá. Por eso la Biblia lo advirtió bien claro. Cuando te digan que Jesús va a venir por aquí, que aquella es una señal, Él dijo, no crean en ninguna de esas señales. No crean a ninguna de esas señales. Va a haber un testimonio adentro de tu espíritu que el Espíritu Santo te va a confirmar. Y en una de las cosas que te va a confirmar el Espíritu Santo es en paz. Todo lo que quiera venir a tratar de quitarte la paz, eso no viene de parte de Dios. Escucha, no viene de parte de Dios y va a causar la reacción de que te vas a perturbar y vas a entrar en temor y en confusión porque posiblemente la paz esa nunca estaba en ti porque no había enseñanza para fundamentarte en Cristo Jesús. Lo que había era una enseñanza hueca de terrorismo evangélico, como yo le digo, y de confusión de adivinaciones de profecía en muchos casos, porque muchos de los casos han sido adivinaciones. No es que no hay personas que no la entiendan o que no hayan profetizado correctamente, pero vuelvo a repetir, la profecía que viene de parte del Espíritu no viene para meterle terror y miedo a los hijos de Dios, a los que creen en el fundamento de la cruz, a los que están seguros en la roca, a los que están sellados en Cristo Jesús, nada los va a conmover. Por eso Pablo dijo, no os dejáis, en 2 de Tesalonicenses, no os dejéis conmover, ni por rumores, ni por escándalos, ni por alborotos que digan, ahora sí viene la guerra, va a caer la bomba. No os dejéis amedrentar por eso, ni tengáis temor. Porque de todas maneras los que están en Cristo ya están muertos. Los que están en Cristo, en el pellejo, en la carne, en el cajón, ya tienen que estar muertos. No hay por qué tenerle miedo a ninguna muerte física. Por eso Jesús lo advirtió desde aquel tiempo cuando dijo, no os preocupéis de los que van a perseguir y que algunos los van a matar. Por causa de mi nombre os van a odiar y algunos los van a matar. No te preocupes del que pueda matar el cuerpo, pero no puede matar el alma. Ni puede mandar el alma al infierno. Preocúpate del que pueda matar el cuerpo y pueda mandar el alma para el infierno. Ahí está hablando de lo que Jesús puede hacer. Que eso, el diablo, no, ni el mundo, ni el terrorismo de miedo lo puede hacer. Confía en Cristo, que si tu alma está sellada en Cristo, ya tú estás adentro del arca. Si tú estás en Cristo, tú tienes que tener seguridad de quién tú has creído y del buen trabajo, la buena obra que Él empezó, la va a consumar, la va a terminar. Que la salvación es por la fe en Cristo Jesús y es lo que tienes que mantener hasta el día que Él te lleve o hasta el día que Él venga. Vuelvo a repetir, tenemos que entender que lo que viene del Espíritu Santo no causa miedo. Reverencia no es igual que el miedo que la gente tiene de la confusión que no entiende. Y será como lo dice fulano, y será como lo dice ciclano. Escucha, específicamente, como lo he mencionado en otras veces, que hay personas que siguen a un evangelista o siguen a una persona de milagros, y hay evidencia de milagros, pero en su enseñanza, esa enseñanza no es un milagro. La enseñanza, específicamente cuando se habla de puntos fundamentales, ¿ok?, de la base, del fundamento en el que se está edificando el edificio, no es un milagro la enseñanza, es una tradición. Es una tradición evangélica. Si es muy conocido y tiene fama, aunque se le haya revelado otro, le va a costar mucho trabajo sacarlo a público, porque la mayor parte del público en las masas se mueven en una línea, o por necesitar milagro, o por necesitar liberación, o porque siguen al varón de Dios, y es un evangelista a lo mejor, no es necesariamente un maestro, y menos un maestro apostólico, porque la mayoría en esa línea no creen ni en el apostolado. Por eso hay que entender las transiciones de parte de Dios. Por eso hay que entender el fundamento de gobierno de parte de Dios, que Dios tiene un gobierno establecido para un propósito específico. Por eso la Biblia habla del orden, y eso hay veces que cuesta mucho trabajo cuando gente viene influenciada del evangelismo
popular, de doctrinas evangélicas popular, de concilios populares, hasta el día de hoy no lo vas a poder hacer creer que hay 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastor y maestro. Cuando oyen la palabra apóstol, ya ahí mismo se descompone. Ahí mismo le da una pataleta cuando oye la palabra apóstol. Cuando menciona la palabra profeta, también se siente intimidado, porque la necesidad de tener gente que te siga, de tener gente que te rodee, ¿ok?, en muchos es demasiado real. Y intimida que una persona hable o que crea diferente a lo que tú crees. Y necesita esa popularidad y ese montón de gente que te siga. Y no va a ser fácil que va a levantarse y decir: esto no era así, esto de esta forma. Yo peleaba en contra de los apóstoles, peleaba en contra de hablar en lengua, peleaba en contra de los milagros, y un día tuvo un encuentro con el Espíritu Santo y le revela todo eso. Le va a costar mucho trabajo poderlo sacar a luz, y va a cambiar su ministerio al segurete cuando lo haga, porque la mayor parte de la gente que siguen no siguen necesariamente fundamentos sanos doctrinales, sino siguen el mover de Dios. Los milagros, qué bonito predica, qué motivacional, qué bien me sentí, aunque a las 3 horas ya se olvidó de la palabra que oyó, pero esa es la mayor parte del ambiente que hay hoy en el cristianismo popular. No es la mayoría la que está buscando lo profundo de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Todo eso hay que explicarlo para poder llegar a este punto de hablar de este tema, y merita mencionar otro punto que Jesús menciona del arca, que va con lo que estoy hablando. Esto es clave, porque no podemos sacar de ahí que lo del arca no es nada más que estaban casándose, habían borrachera, había pecado, y entonces ahora coge el evangelista tradicional y va a hacer una campaña evangélica, y lo que empieza: hijos del diablo, borrachos, prostitutas, sinvergüenza, van todos para el infierno, como dijo Jesús en los tiempos de Noé. Eso no es un evangelismo del reino, eso es un evangelismo religioso, eso es un evangelismo de catatumbas, eso es un evangelismo que lo que va a hacer es más daño que otra cosa. Porque predicarle al pecador de pecado, al pecador vos no necesitas predicarle de pecado. Ese sabe que está embarrado hasta los tuétanos. Hasta con eso sueña cuando se acuesta y no está ni convertido. Y si vos no le das un mensaje de esperanza que lo puede sacar de ahí, y lo que hace es escoger un dedo, no, sino los 4 o los 5 dedos, y metérselo por los ojos para adentro y revolcarlo con todos los pecados y toda la inmundicia y toda la prostitución y toda la inmoralidad sexual que tiene, lo que va a hacer posiblemente la mayoría es espantarlos. Porque eso no trae un mensaje de esperanza. Por eso la Biblia dice en Romanos 1:16: al que cree en Cristo será salvo. Al que cree, no al que se arrepiente, al que cree. Después que cree, entonces cuando empieza a creer, se empieza a dar cuenta de a dónde estaba y cómo estaba, y se empieza a arrepentir de todas esas cochinadas que de por sí, escucha, ya Dios se las perdonó todas. Porque cuando creyó en Cristo y lo aceptó a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador, ya Dios borró todas las cochinadas que había cometido. Pero el evangelismo tradicional, hermano, hay que estar bombardeando eso de los púlpitos para que la gente se sienta, por lo menos se sienta, como dicen, redarguido de su cochinada y deje de pecar. El problema es que no va a dejar de pecar porque tú le estés restregando el pecado y la cochinada que está haciendo y a donde vive. Va a cambiar cuando se le revele la obra de Cristo y el poder de su sangre. Mi alma alaba al que diga. Alguien diga gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios. Amén, aleluya. No fue fácil empezar el programa hoy. Mi alma alaba al que vive, hermano. Hay veces que al comienzo del programa tiene uno que pedirle gracias a Dios, hermano, porque se empiezan a manifestar que por aquí, que se manifiesta lo otro, que aquí, para tratar de sacarlo uno de los cabales, como decimos los cubanos. Mi alma alaba al que vive. Pero bueno, hay que seguir adelante y hay que seguirle pidiendo gracias al Señor para poder cumplir con su misión. Vuelvo al punto, merita leer esto. Voy a hacer aquí una parte que no se me olvide. En esto que acabo de mencionar, esto tiene que liberar a alguien esta noche, porque la condenación ha sido una de las herramientas más poderosas que Satanás ha usado en la religión tradicional, evangélica o cualquier otra. Yo creo que ni el católico condena tanto como el evangélico. Eso es un bombazo. Alguien me tiene que poner una bomba por lo que acabo de decir. Yo creo que en la ignorancia, la religiosidad, la idolatría y todo lo demás, yo creo que ni el cura católico
tiene tanto celo, me imagino que, como decía Pablo, celo sin sabiduría, no tiene tanto celo como el evangelista tradicional que no entiende mucho de reino ni lo apostólico, sino lo que entiende es que quiere que la gente se salve y piensa que el pecado es lo que va a causar que la gente se arrepienta. Ni en la iglesia católica yo creo que se oye eso. Mire, eso es un bombazo lo que acabo de decir. Se lo digo por 30 años de experiencia. Y no que yo no fui uno. No. No le estoy hablando porque yo estuve exento de eso. No. Le estoy hablando porque yo vengo de ahí. Yo vengo de ahí que Dios en su gracia te dejó predicar en un púlpito, te invitaron a una campaña y cogiste un mensaje y lo soltaste, pero usted no sabe ni tiempo, ni sabe contexto, ni texto, si eso está vigente para hoy, si no es vigente para eso. Usted lo que ve que está ahí, eso lo dijo Jesús, dice, está en rojo, lo dijo Jesús, pero yo sé que lo dice Jesús, pero el problema es que eso Jesús no lo está hablando necesariamente para el nuevo pacto hoy. Porque yo fui un neófito. Pablo dijo, cuando yo era niño hablaba como niño y entendía como niño y me comportaba como niño. Pero el creyente tiene que crecer y salir de niño y madurar. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Primero al judío y también al griego. El evangelio tiene salvación para todo el que cree. Es decir, que el mensaje tiene que ir enfocado para que la persona crea. No para que lo revuelques en la cochinada en la que anda. Mi alma alaba el que vive. Alguien tiene que pensar conmigo esta noche. Ahora voy al punto, hablando del tiempo, a ver si puedo tocar algo del arca, porque toda esta explicación ha pasado ya un buen rato, pero hay que hacerlo, eso es parte de enseñanza. Este programa no es para estarle tocando la emoción a nadie, ni para andar hablándole villas y maravillas de profecías y de inventos del corazón del hombre. No. Para esa parte soy demasiado crudo, como dicen. Pero quiero leerte escucha. El versículo 38 al final dice, hasta el día en que no entró en el arca. El 39 dice, no comprendieron hasta que vino el diluvio. En una de las cosas que tenemos que entender de lo que Jesús está queriendo comunicar, es que por más esfuerzo que uno haga, por más oración que haga, por más ayuno que haga, por más buenas intenciones que tú quisieras, tienes que entender que hay un espacio donde la Biblia dice que no comprendieron hasta que vino el diluvio. Así va a ser en este tiempo igual. Hay gente que no va a comprender hasta que no oiga el último trompetazo. Así como lo oye. Hay gente que no, es como dicen por ahí, ese se va a salvar dejando los pelos pegados en el alambre. Ese se salvó pero raspadito así, pero dejando el pellejo, se salvó. Hay gente que así se va a salvar. Creyó, pero como dicen, en la cama de muerte. Porque hay gente que no va a comprender. Jesús lo explicó bien claro. Jesús explicó bien claro. Merita, ya que siento en esta área que algo se está moviendo, espiritualmente hablando. A ver si me acuerdo, Espíritu Santo. Sé que está en la Biblia, que no me acuerdo exactamente a veces a dónde está. Pero se lo voy a buscar. No he visto al pastor José todavía que se ha conectado, que es el que me ayuda a veces a buscar, a googlear rápido ahí cuando me viene algo a la cabeza. Lo que sí sé es que está en la Biblia y sé lo que significa. Lo que pasa es que hay veces no entendemos esas pautas. Bueno, ahí búsquelo, ahí lo va a entender. Dice que el hombre espiritual entiende las cosas del espíritu, pero el carnal, las cosas del espíritu le son locura. Entonces, cuando tú le hablas a la gente del verdadero evangelio, ¿ok?, que quiere creer en Jesucristo, pero lo tienes que discipular, le tienes que enseñar
cómo caminar en Cristo y cómo se le agrada a Dios, y que hay un montón de cosas que la tienes que ir soltando en el camino. No todo el mundo va a entender. Por eso dice que el camino es ancho y son pocos los que lo encuentran. Y eso también causa mucha frustración. Yo creo que es el intento de las cuestiones evangelísticas y de las campañas. Y por eso hay veces que el énfasis se maldirecciona. Y dicen las estadísticas, no digo yo, que el 80% de personas que van a esas campañas a los 3 meses están en el mundo otra vez. Quiere decir que algo ahí no se entendió, algo no se hizo bien. Primera de Corintios 2:14. Vamos a leerlo porque esto es algo que tenemos que entenderlo, porque si tú vas a ser discípulo, el discípulo es para que se multiplique, no para que se quede ahí estático, esperar a ver cuándo viene Jesús. Dice Primera de Corintios 2:14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu porque para él le son necedad, le son locura y no las puede entender. No las puede entender. Porque son cosas que se disciernen, se examinan espiritualmente. El que no es espiritual tiene las luces apagadas, tiene el chip desconectado. Y hay que pedirle a Dios la sabiduría, el ambiente y cómo poder llevar a esa persona a Cristo correctamente. Tiene que ser con el poder de Dios. Por eso lo dijo, es con mi espíritu. No es con métodos, 5 pasos para que tu iglesia se te llene, 7 pasos para que se queden y no se vayan, 10 pasos para que den más finanzas, 5 pasos para que dejen de pecar, 7 pasos para sacarle de las maldiciones generacionales, porque todavía sigue arrastrando las maldiciones de hace 200 años atrás de Cuba. Y los pasos, yo creo que se ha perdido mucho tiempo, hermano, porque no se ha entendido la simpleza del evangelio, del poder de la cruz. Por eso todo evangelio, todo evangelismo, todo método que no implique la cruz y los 3 pasos principales que Jesús dijo: niégate a ti mismo, carga tu cruz y sígueme, para ser discípulo. No, pero se han llenado las iglesias de un montón de celebrities, un montón de aplausos, un montón de gente buscando, que a veces no se sabe ni qué es lo que andan buscando. Y se han llenado las congregaciones de un montón de promesas que le hicieron en la campaña evangelística. Y cuando pasen 2 o 3 meses y ven que eso no sucedió, van para el mundial otra vez. Es simple el mensaje. El que no se niega a sí mismo, cargue su cruz y me siga, no es digno de ser mi discípulo. Y él dijo: id y hacer discípulos a las naciones. Él no dijo: id y llenen los edificios de gente. No, hombre, no, olvídate de eso, hermano. Alabado sea Cristo. Dije, alabado sea Cristo. Por eso decir que Jesús viene en cualquier momento, para mí es una herejía. Vuelvo a repetir, eso va a quedar por ahí, se riega por las redes sociales, ya te sabes los bombardeazos como vienen por ahí para abajo. Pero vuelvo a repetir, decir que Jesús viene en cualquier momento de acuerdo al plan de Dios es una herejía. Porque el plan de Dios es preparar un remanente para mostrar su gloria en la tierra. Preparar un remanente para que la fiesta de los tabernáculos se manifieste. Preparar un remanente porque la lluvia tardía va a ser más grande que la primera. La gloria de la casa postrera será mayor que la gloria de la casa temprana. Quiere decir que como está el evangelio o la iglesia evangélica, como está la iglesia cristiana, no hay cabida, no hay evidencia para que Jesús pueda venir a buscar a qué. Si tiene que haber una iglesia que esté sin mancha, sin arrugas, eso no tiene que ver que no ve televisión y que no se pone la falda hasta el codo la hermana. ¿Okay? Y porque se pinta la bemba, como dicen los cubanos, si viene el rapto se va a quedar con la bemba pintada. El día que venga el rapto, la hermana no podía tener ni el pelo pintado ni la bemba pintada porque se queda. Mi alma alaba al que vive. Alguien póngame que sea una carita de sonrisa ahí. Eso es lo que es la religión, el legalismo, que eso es crudo en Latinoamérica, hermano. 30 años predicando en Latinoamérica. Eso es crudo en Latinoamérica. Terrible la ignorancia que hay. Y no son gente que no ame a Dios. El problema es que lo agarraron y lo discipularon de esa forma
Y cuando le dijeron, ahora tienes que ponerte la falda hasta que se te tapa hasta el dedo gordo, no se te puede ver ni el dedo gordo porque es pecado. Y casi siempre va en la inclinación hacia la mujer, como le he dicho en un montón de veces. No se puede ni afeitar abajo de los brazos. El pelo lo tiene que tener que le llegue hasta el tobillo, porque si no es pecado. Eso lo que ha hecho es dañar terriblemente, hermano. Dañar terriblemente. Mi alma alaba al que vive. Por eso el Espíritu Santo está trayendo un despertar. Tiene que venir un despertar. Tiene que venir un despertar de un remanente. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a usar el remanente para traer salvación al resto. Porque le voy a decir algo. Gran parte, si somos sinceros, la evidencia es que no están salvos. Tienen un conocimiento de cabeza, pero esa salvación no ha llegado al corazón. Es un evangelismo de cabeza, pero no de corazón. Escucha lo que le digo. Por eso Dios está preparando un remanente para, a través de ese remanente, poder traer salvación a las masas. Fue lo que hizo con Gedeón, que lo hablamos bien claro en el programa pasado. De 30,000, Dios usó un 1%. El 1% pudo traer salvación al resto del 99%. Y por eso dije la vez pasada la importancia de que Dios siempre lo mejor lo tiene preparado para el final. Y lo va a hacer siempre con minoría para poder afectar la mayoría. ¿Por qué? Porque si no, la mayoría se va a coger el mérito. Fuimos nosotros, fue la iglesia más grande, son los que más hemos evangelizado. Cuando viene el tiempo del pavo, hermano, los pavos salen aquí volando, salen los pavos de aquí para todo el vecindario del pueblo. Y los méritos de todos los que han hecho. Y cuánta gente se entregaron en tal campaña. 40,000, 50,000 firmaron la cuestión de que se salvaron. Pero, hermano, de eso a la verdad, o de eso a la evidencia de la verdad, o de eso a la evidencia del poder y de cambio. Hace rato a este mundo, hermano, ya se le hubiera dado 2 vueltas. Con el evangelio del poder de Dios no hubiera ni un impío en esta tierra, todos estuvieran convertiditos. Pero esa no es la realidad. Saludos, Pastor Dani. Bendiciones grandes por ahí. Están conectados algunos todavía. Alabado sea el nombre de Jesús. A su nombre de gloria. Se pinta la bemba, pone uno por ahí. Voy al punto. Muchos no van a entender hasta que no vean la gloria de Dios manifestarse. Hay gente que está confundido también con la cuestión, que Dios me ayude para poder llegar a este voltaje de terminar con el número 300, porque hay veces, hermanos, que me enciendo ahí y bueno, las notas las tengo aquí adentro en el espíritu, pero hay veces que se me olvida, hermano, se me ponen las orejas calientes y hay veces que se me olvida hasta las notas. Por eso el programa pasa 1 hora y no me he dado ni cuenta. Parece que empecé ahorita mismo y digo, 1 hora, mi alma alaba a Cristo. 45 minutos o 30 minutos hay que predicarle a la gente aquí en Gringolandia. Porque dice, la ciencia dice que no tienen attention span, no tienen capacidad de atención para más de 20, 25 minutos. Que si les predica más de 20 o 25 minutos, se quedan con el internet pegado. Y en el teléfono no. En el teléfono viendo un montón de porquería, ahí no se le pega el internet. Pero en la iglesia, en el culto, se le pega el internet a los 25 minutos. ¿Vos crees que eso va a ser motivo para cambio, va a ser poder para manifestarse? No, el mover que viene de Dios no lo va a parar nadie, hermano. El mover que viene de Dios va a ser más fácil verlo en el parqueo del Walmart que en muchos templos por ahí, donde la gente ya se ha acomodado con las sillas, hermano, y el tipo de silla que usted se siente parece que ya está flotando en el aire, ya se va en el rapto ya cuando se sentó en esa silla. No, hombre, no. Van a haber lugares que va a ser abajo un palo, va a ser abajo una hamaca, en una silla de esa de madera, de esa hecha en el campo, pero la gloria de Dios va a caer ahí, ¡boom!
y se va a manifestar el poder de Dios con sanidades, nadie se va a poder coger el mérito. No, fue cuando oró el apóstol, cuando el apóstol dio la palabra y esos fueron los milagros, salieron corriendo los ángeles con la palabra del apóstol. No, ya no va a ser así. Va a ser que la gloria va a caer, ¡boom! Y nadie se va a poder coger el mérito. Va a ser el mismo Dios tocando de izquierda a derecha, para arriba y para abajo, al que estaba hambriento, al que estaba buscando, al que estaba medio despistado también con el internet pegado. La gloria le va a caer encima y nadie va a poder después andar diciendo que fue cuando oró fulano, cuando oró ciclano, cuando usted me puso la mano. No, viene un bombazo de gloria que va a dejar a más de uno fuera, porque hay gente que se quiere coger el mover de Dios para ellos. Nada más. Mi alma alaba al que vive. A su nombre dele gloria. Santo poder de Dios. Como dice el pastor Dani, 2 horas para ver un partido de Ronaldo, de Messi y todo el billullo que se echan encima, pero para la reunión, no, olvídate de eso, hermano. Jesús pagó mucho en la cruz para ver la mediocridad y los intereses personales de muchos hoy. Por eso lo dije los otros días, el año 2026 viene con un mover del Espíritu que va a zarandear un montón de lugares donde se dicen templo cristiano, casa de Dios. Hay mucha gente que va a salir soplado, va a salir a buscar el poder de Dios donde se manifieste en un shopping center, en el campo, abajo una mata, abajo un árbol. El poder de Dios no lo va a limitar ningún título, no lo va a limitar ningún templo, no lo va a limitar el aire acondicionado que tiene el lugar, que tiene buen parqueo. La gente en este bendito país hasta se manifiestan, escucha, por el parqueo si se lo quitan, si se parquea muy lejos del templo. No, hombre, no olvídate de eso, hermano. Nada que ver. Nada que ver, nada que ver. Viene un mover del Espíritu que hay que estar preparado para lo que viene. Hay que estar preparado. Hay que estar preparado. Dios está preparando los 300 y no va a ser, escuche lo que le digo, hay gente que el sonido los tiene confundidos, como leímos los otros días, 1 Corintios capítulo 14. Si el sonido no es cierto, ¿cómo la gente va a saber para dónde es la vuelta? Y eso es lo que hay hoy. Hay muchos sonidos inciertos. Y más por las redes sociales para buscar donadores, para buscar gente de pacto, gente de siembra, para buscar por aquí, para buscar seguidores, para buscar los likes. Olvídate de eso, hermano. Olvídate de eso, se lo decía yo a mi esposa. Olvídate, mira, de estar poniendo cosas privadas de la vida de uno. Perdóname si alguien le va a picar ahí por la costilla, pero eso es problema suyo, yo se lo digo. Yo he llegado a entender ese punto. Hay gente que tiene una necesidad de atención tan terrible que quieren estar poniendo en las benditas redes sociales. Lo único que faltará es que ponga cuando va en el baño, cómo fue la liberación en el baño que tuvo cuando fue a defecar. Yo sé que va a sonar crudo, pero tengo que soltarlo porque hay un hambre de atención tan demoníaca, ¿ok? Que yo le dije a mi mujer hoy, mira, estar poniendo cosas privadas de la vida de uno en público para que la gente sepa qué, para que la gente opine qué, para que la gente comente qué, para que estén mirando la vida tuya, para que el día de mañana, si tienes una prueba, una dificultad que ni lo entienden, ni son espirituales, son los primeros que van a empezar a escupir y a hablar porquería. Por eso es que hay veces uno mismo es el que se busca los comentarios y las groserías y las cochinadas, porque las redes sociales hoy tiene eso. Hoy me puse tal zapato, hoy me pinté 3 uñas de los dedos, pero las otras 2 me las dejé de otro. O sea, una cantidad de estupideces. Eso no es más nada que falta espiritualidad. Eso le decía a mi mujer hoy, nada, olvídate de eso. Estar yo enseñando mi vida privada, las cosas de uno que tienen que ver con la familia de uno. Más bien he estado últimamente limpiando mi Facebook, limpiar todos los Facebook, limpiar todo lo que tenga que ver con la vida privada de uno. A nadie le interesa la vida privada de uno. Si le interesa la vida privada de uno, vaya al Espíritu Santo y pregúntale al Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo se lo diga. Lo que le diga el Espíritu Santo es verdad, pero esté seguro que es el Espíritu Santo el que se lo va a decir. Pero eso es lo que ha sucedido hoy. Se compró tal pantalón, se puso tal arete, fue a tal lado.
¿Qué es lo que queremos? Que la gente te se lea. No, es que hay que dar testimonio de las cosas que Dios está haciendo. ¿Qué le importa a la gente lo que Dios está haciendo en tu vida? ¿Qué vas a crear vos con eso? Que va a ser lo mismo que tú hiciste, lo mismo que tú sufriste, lo mismo que tú pagaste para tener lo que tú tienes. A lo mejor Dios no lo quiere para ese. Esa es la popularidad hoy de las redes sociales. ¿Sabes? Todo tiene que estar. ¿Y cómo fue que te sucedió? ¿Y cuándo fue que te sucedió? ¿Y con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién de los que están aquí fue el que oró que sucedió? Porque ese es el que está más ungido. ¿Con quién? Y que no le vaya a pasar al pastor que fue con el fulano aquel que nadie ni lo conoce. No, eso está equivocado. Eso no sucedió con aquel. Eso tiene que haber sucedido acá con mi hijo espiritual. ¡Candela! Mi alma alaba el que vive. Se quemó algo hoy con el 440. ¡Yay! Nos vamos para el número 300. Para terminar el 300 hoy. ¿Será porque no fue fácil empezar el programa hoy? La verdad que estuve así un tincito para cancelar el programa hoy y no hacer el programa. Así que no se crea que le estoy hablando solamente o me pongo aquí cuando está en las nubes, ¡Qué gloria! ¡Qué gloria! ¡Qué unción tiene que no lo puede tocar! Mira, como dicen en Honduras, déjate andar con tanta papada. Deja de andar con tanta papada. Hay que gente que si es que estuvo alguna vez, se fue. Se fue para el otro lado. Ya no lo puede ni tocar fulano de la unción que tiene. Ahora tiene que estar rodeado de todo el mundo. No era el caso de Jesús, pero es el de los ungidos de hoy. Rodeado de guardaespaldas por todos lados porque ya nadie no lo puede ni tocar de la unción que tiene. Vienen tiempos de cambio, hermano. Dije, vienen tiempos de cambio. Hablamos de los 300, el número 300 de Gedeón. Y la vez pasada lo leí. Y eso es importantísimo entenderlo, cómo Dios de los 30,000 usó un 1%. ¿Será eso profético para hoy? Seguro. Seguro que es profético para hoy. Seguro que es profético para hoy. Hay gente que Dios le dio un chance. Hay gente que Dios lo recompensó, porque Dios es un Dios de recompensa, pero la recompensa se le fueron los zumos para la cabeza. Ahí mismo quedó listo. Acuérdate que anteriormente estuvimos hablando de Abraham, de las 7 separaciones de Abraham. Y el que no ha visto ese mensaje lo debe de buscar. Ahí está en el Facebook y en el YouTube. Cómo Dios separó a Abraham de 7 cosas importantes. Y todos los que estamos en Cristo, que quieran ser tratados por Dios, van a ser separados de esas 7 cosas. Dios no te da nada para que lo endioses. Ni a tu mujer, ni a tus hijos, ni a tus nietos, ni a tu iglesia, ni tu carro, ni tu moto. Cuando tú veas que te empieza a costar mucho trabajo soltar algo, esfuérzate para soltarlo. Porque puede ser que eso ya esté tomando un lugar que está inapropiado. Por eso tú ves que hay gente que en este país, entre comillas, sí pueden decir que le sirven a Dios. Aquí hasta los demonios le sirven a Dios en este país, en Gringolandia. Pero mandarlo para otro país del tercer mundo y yo te voy a decir si le van a servir a Dios. No lo va a poder hacer todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay cosas que han tomado el lugar que no le pertenece estar ahí. Entonces, todo lo que Dios te da, prepárate para cuando Dios te lo pida. Así. Y duele. Que si duele. Duele. Tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tantos años bregando con esta gente, como le dijo Dios a Francis Chan. Suelta la iglesia. ¿Cómo? Espíritu Santo, ¿eres tú? ¿O es el diablo que me está hablando? No, soy yo, suelta. ¿Y cómo así, Señor? Si hemos llegado a 4,000 miembros, eso es un sueño. Llegar el billetillo que entra en este país con 4,000 miembros. Digo, no, pero el problema es que ahora esa iglesia ya no va a seguir siendo mi iglesia, porque resulta que en esa iglesia yo he oído que hablan más de ti que de mí, que debo ser el dueño de la iglesia. Así que mi consejo es que se la dejes a los ancianos, recoja los matures y vete para un lugar marginal, porque el tipo tenía la iglesia en un lugar buenísimo, un lugar donde había billetes, y le dijo, váyase para allá, para otro lugar marginal, y trabaje con la gente de la calle, con los mendigos, con los pobres, con los apestosos, ¿ok? Para que no pierdas el lugar conmigo. ¡Wow! ¡Shaka Maya! ¡Candela! Alguien póngame por ahí candela. Eso es un bombazo serio, hermano. Alguien póngame por ahí candela. ¡Ey! ¡Ay, santo! Mi alma alaba al que vive. En este billetillo, en este país, cualquiera,
Aquí cualquiera, man. Aquí cualquiera dice que le sirve a Dios, que sigue a Dios, que ama a Dios. Oh, cualquiera. Mi alma alaba al que vive. Candela, dígame por ahí alguien. Dice Wilmer que él cree que es uno de los que necesita limpiar el Facebook. Bueno, te lo digo, a alguien le tiene que caer ese rema hoy. Deja de andar poniendo todas tus cosas privadas. Deja de andar poniendo, más en países como Honduras. ¡Ey! Olvídese de eso, hermano. Deje eso. ¿Sabes? Una de las cosas que estoy limpiando mi Facebook. Hoy tenía pensado decirlo, se me había olvidado, pero lo voy a decir ahora. Toda persona que está en el Facebook, que ha entrado, lo mismo en la página, como en los... Tengo 3 Facebook. El que no tenga una foto, y escucha, al que está conectado ahí, que no la tiene, arréglelo. Procure poner una foto. Ok, si usted quiere estar en la página, porque si usted está ahí y usted no tiene foto, va para afuera. Lo siento, el que le guste, el que no le guste, el que quiera maldecir, criticar, me tiene sin cuidado. Igual también que hay gente que tiene el Facebook y tú ves que dice lock profile. El perfil lo tiene cerrado. Entonces, ¿para qué quieres el Facebook? ¿O para qué vas a estar en mi Facebook? Para vos ver el perfil mío, pero el perfil tuyo no se puede ver porque lo tiene cerrado. Para afuera va también. No necesito seguidores. A mí no me interesa andar con un montón de... ¿Cuántos seguidores tiene? ¡Wow! ¡Qué miles de seguidores! A mí no me interesa eso. A mí me interesa cumplir el propósito como Dios me ha mandado. Y hay veces que hay que ser radical con un montón de cosas. Por eso, esa palabra me vino hoy en mi corazón soltarla. Y se lo quiero recomendar a más de uno de los que están conectados ahí. Deja de andar inventando, poniendo ahí en tu Facebook todo lo que tienes que poner. Porque hay veces que hasta el celo de Dios provocamos en eso. Me imagino que alguien debe de pensar lo que le estoy mencionando. Escucha lo que le estoy hablando. Gente que no tiene foto en el perfil, en el Facebook, va para afuera. El que tenga su perfil cerrado, que no se le puede, para afuera también. No tiene que andar en mi Facebook. Si usted puede ver el mío y el suyo lo tiene cerrado. Si quiere tener Facebook con perfil cerrado, vaya para otro lado. Así de crudo, hermano. Radical hay que ser. Mi alma alaba al que vive. Y posiblemente eso es una de las cosas que tiene que hacer para alguna gente que dicen resolución para el año nuevo. Bueno, si usted cree en eso y piensa que lo necesita, a lo mejor eso lo va a tener. La resolución, sacar un montón de gente que tiene metido ahí en ese Facebook, que están mirando lo suyo, ni lo siguen, ni lo saludan, ni les interesa, ni para andar mirando qué. Para andar mirando qué los necesitamos tener ahí. Para afuera también. Las redes sociales se han vuelto una maña que hay que meterle fuego a eso en el nombre de Jesús. Sentí ahí como que... sentí ahí un sablazo que tenía que soltarlo. Lo siento. Ustedes están en mi programa, yo no estoy en el suyo. Así que me disculpan, pero hay veces que no hay que pedir ni disculpas cuando hay que decir algo y aclarar el punto. ¿Ok? Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos para los 300, que ya vienen ahora no solamente los 300 de Gedeón, sino la otra parte que viene son escudos de oro batido. 300 escudos de oro batido. ¿Dónde está eso en la Biblia? Que alguien sea sincero y me ponga, ¿cuándo usted había oído hablar del arca de Noé? De las medidas del 300, del 50 y del 30 y lo que significa. Yo lo vengo hablando hace ya más de 15 años, hermano. Y hay veces me he sentido que hablo solo. Solo hay veces. Hay veces me he sentido como que hablo solo. Y dirá, ¿estarán entendiendo? Esto será de lo que dice Mateo 24, 37. No entendieron hasta que vino el arca. Y merita mencionar que lo tenía en mi corazón decirlo ahorita. Hay gente que está esperando que suene un chofar. Que le suene un chofar y están asustados por la noche que no se vayan a quedar. Que si Jesús viene yo no me quede. Bueno, posiblemente no va a ser así. Y no es tampoco el sonido de un chofar. Ni es tampoco oír necesariamente un sonido como andan poniendo por ahí en las redes sociales. Que anda sonando un sonido por ahí y la gente está asustado. ¿Qué será? ¿Qué será? Con eso van a engañar miles de gente van a engañar. Con el proyecto que se llama el Blue Beam Project. Con el hologram que van a hacer y van a poner ahí la venida de Jesús. Y el diablo lo tiene toditito preparado con la inteligencia artificial. Acuérdate que Jesús dijo, no oigan ni creas cuando te digan, allá viene, allá. El reino de los cielos está adentro
de un pueblo. Shekababakaya. Dije, el reino de los cielos está dentro de un remanente. Deja andar mirando en las nubes y en los aires, a ver si la nube tiene forma de caballo, esta tiene forma de dragón, aquella tiene forma de corona, aquella nube, ¿qué será aquella otra? Allá me puso el pastor los otros días, se lo he hablado un montón de veces. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 11. Allá se quedaron los discípulos mirando cuando la nube recogió a Jesús. Los ángeles tuvieron que venir a decirle: hey, muchachos, no tienen nada que hacer ustedes. Así como la nube lo recogió, así también el Señor va a aparecer. Pero vayan y hagan los que se les mandó a hacer y dejen de andar mirando para arriba. Candela, mi alma alaba a Cristo. Se encendió algo esta noche. ¡Hey! Se encendió algo esta noche, aleluya. Alabado sea el nombre de Pastor José, no te había visto. Ya te conectaste, aleluya. Gloria a su nombre. Aleluya. Buenísimo. Alabado sea el nombre de Jesús. Buenísimo. Bueno, ahí está Wilmer diciendo que está de acuerdo conmigo, dice. El Wilmer, Shakabaya. Ese testimonio, ese es un testimonio. Ese Wilmer que está conectado ahí, ese sí es un testimonio crudo. Ese Wilmer, ese es un testimonio crudo, y no para tirarle flores, no, ese tiene testimonio de haber perdido. Como yo le digo, Wilmer, esa pata te va a volver a salir en el nombre de Jesús. Yo lo creo. Esa pata te va a volver a salir antes de que Cristo venga. Que se la cortó el tren ese, la bestia, huyendo de Honduras, viniendo en un tren para acá. En México se fue a montar y lo cogió el tren y le cortó el pie ahí a nivel de la rodilla. Tremendo testimonio el de Wilmer. Y como con una palabra profética, yo pensaba que se había demorado más. Pero dice Wilmer que después de recibir la palabra profética, a los 2 días se montó en el avión y se fue para Honduras otra vez. Tremendo ese varón. Ese sí tiene un testimonio, el Wilmer ese. Pero Dios lo ha bendecido. En medio de la confusión, en medio de todas las desgracias que hay en ese país, que todos los días son accidentes por todos lados, muerte por todos los lados, muerten aquí, matan allá, asesinan acá. Eso es terrible lo que está sucediendo en Honduras. Terrible lo que está sucediendo en Honduras. Terrible. Pero en medio de eso hay un remanente que le teme a Dios, que tienen vergüenza y no son religiosos. Y caminan transparente con Dios. No le tienen miedo a la muerte. Mi alma alaba al que vive. A su nombre dele gloria. Voy a terminar aquí con unos minutos nada más. ¿Me permiten? Los 300 que hablamos de Gedeón, el número de la gran victoria. Póngamelo por ahí. 300 es el número de la gran victoria en la guerra. Y acuérdense que hablamos en el caso de Gedeón, no fue una guerra de espada ni de brinco, fue una guerra con dirección de parte de Dios. Sonaron las trompetas, hermanos, y aquella gente se mataron unos a otros. La confusión de los sonidos va a matar a mucha gente. La confusión de los sonidos está matando a mucha gente. Por eso lo dice 1 Corintios 14. Si la trompeta no tiene el sonido correcto, va a matar a mucha gente. Hay mucha gente que ha muerto por sonidos incorrectos. Y la trompeta representaba un mensaje. Por eso en Números capítulo 10 habla de las trompetas. Es en el 7º mes cuando el arca descansó en el monte Ararat en el 17 día del 7º mes. En Génesis capítulo 8 versículo 4, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta del cumplimiento, la fiesta de la madurez, la fiesta del hijo maduro, la fiesta del fruto maduro. En esa fiesta que tiene que ver con el arca, ahí donde se sonaba la trompeta. ¿Okay? Y en Números 10 dice que la trompeta tenía que ser formada por un hombre especial, tenía que ser del metal de plata, porque la plata simboliza redentivo, tiene que ser un mensaje redentivo. Por eso el que sufre tiene que ser sufrimiento redentivo. Sufre persecución por la obediencia, sufre persecución y angustia. Acuérdate que lo leímos los otros días en Mateo 13.
El que quiera la revelación va a sufrir angustia y persecución, pero va a ser por obediencia, no por rebelde, por vagabundo espiritual, por estar mezclado con el mundo, por amar las cosas del mundo, por estar buscando la simpatía de la gente. Si ese sufrimiento lo tienes, ese no es redentivo, ese es un sufrimiento por ignorante, por rebelde, y no tiene redención, no tiene recompensa. El sufrimiento redentivo es el que tiene recompensa, que es el que sufre por obedecer, por ser radical para Cristo, por no estar mezclado. Mi alma alaba al que vive. Alguien tiene que recibir eso, porque muchas veces pensamos que sufrimos, pero es por ignorante, por rebeldía, y ese sufrimiento no tiene recompensa ninguna. Olvídese de eso. Alabado sea Cristo. Así que hay dos tipos de sufrimiento. El sufrimiento que es por obediencia y el otro es por rebeldía y por ignorancia. Así que el número 300, póngamelo ahí, el número 300 del arca representaba la gran liberación. El arca fue una gran liberación en tiempo de guerra, en tiempo de estrés, en tiempo de destrucción. Cuando Dios decide destruir la tierra, igual que lo va a hacer otra vez, no con agua, sino con fuego. Pero escucha, el arca fue el lugar de salvación para Noé y su familia. Y por eso lo enseñé el sábado pasado, descansó en la fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta que se tiene que manifestar ahora, espiritualmente hablando, en la iglesia, antes de que Jesús vuelva otra vez a la tierra. Quiere decir que cuando decimos Jesús viene en cualquier momento, no, Jesús viene hasta que. Jesús viene hasta que se cumpla todo lo que tiene que cumplirse. Hasta que eso no se cumpla, Él no puede venir. Por eso Gálatas 4 dice, en el tiempo señalado por Dios vino Jesús la primera vez. En el tiempo señalado por el Padre vendrá también la próxima vez. Y por eso es importante saber las cosas que tienen que cumplirse. Una de ellas, lo que acabo de mencionar ahora, ¿por qué el arca de Noé, que Jesús habla del arca, tiene que ver con la fiesta de los tabernáculos? En Génesis 8, el versículo 4, descansa en el monte Ararat, que quiere decir revertir toda maldición. En el 17 día, 2 días en la fiesta de los tabernáculos. Empezaba la fiesta el 15, el día 17, el arca descansa en el monte. ¿Usted cree que eso es coincidencia? No, eso no es coincidencia. Eso todo es un plan preparado por Dios. Escudos de oro batido. Primera de Reyes, capítulo 10. Encontramos una imagen de los tesoros de Salomón. Hay muchos tipos diferentes aquí, pero veamos el número 300 en el versículo 17. Alguien vaya conmigo ahí, Primera de Reyes, y con esto termino porque se me fue el tiempo. Primera de Reyes, aleluya. Si alguien está recibiendo, ponga amén, gloria a Dios. Aleluya. Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 17, dice: también hizo 300 escudos de oro batido, Shakababa Sokanda, usando 1.7 kilos de oro en cada escudo. Y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Dice la Biblia que la prueba de vuestra fe será más valiosa que el oro batido, que el oro refinado. Eso es lo que Dios está haciendo hoy. Dios está pasando a un remanente por una prueba de fe que otros no la quieren. No, está muy ocupado. Está muy ocupado con el éxito de su ministerio. Está muy ocupado con aquello que logró. Está muy ocupado con esto otro. Alguna gente te le dice, la prueba de fe. Dice, hey, shebaba, y empieza a cancelar. No, pero hay un grupo de gente que Dios lo va a procesar como el oro en el fuego para poder usarlos y convertirlo en libertadores. ¿Crees que era coincidencia que tenía 300 escudos de oro batido? No, no era coincidencia, eso todo es un plan de Dios. Él hizo 300 escudos batidos de 3 libras, 1.7 kilos, 3 libras. Interesante, vuelvo otra vez a salir el número 300, es el número 3 de oro en cada escudo. El rey puso en la casa del bosque del Líbano. Aquí hay otra instancia en la que el número 3 y el número 300 son utilizados juntos. Note lo que eran: escudos, implementos de guerra. El oro representa lo divino. El oro estaba adentro del lugar santísimo, cubriendo el arca por dentro y por fuera.
madera de acacia, madera incorruptible, pero tenía oro por dentro y oro por fuera. El oro, naturaleza divina. En la plata, redención. El bronce, material de juicio. La serpiente que hizo Moisés era de bronce, porque representaba el juicio en la cruz. Así que se nos fue el tiempo, pero aunque no lo crea, ha pasado 1 hora 27 minutos. Y creo que por aquí vamos a aterrizar para poder dejar algo para mañana. Número de gran victoria, así mismo es. Así es, Wilmer, aférrate a ese milagro. En el nombre de Jesús. Aférrate a ese milagro. Que de ese cuarto en el cielo con todo tipo de órganos se desaten en este tiempo milagros creativos de dientes nuevos, prótesis, órganos nuevos, riñones nuevos, corazones nuevos, hasta cerebros nuevos en el nombre de Cristo Jesús para poder cumplir lo que Dios tiene preparado para este tiempo. Alabado sea su nombre. Gracias a los que se unen con el programa. Gracias a los que comparten, gracias a los que se toman el tiempo, postearlo, invitar cuando estamos en vivo, que puedas invitar, ahí uno se va pasando el otro le va pasando al otro, y cuando vienes a ver, hay personas que la voz la pueden identificar. La voz es una trompeta, el mensaje tiene que ir en dirección a la trompeta de Dios. No a un invento, a la trompeta de Dios, a lo que Dios quiere hacer, prepararse para la gloria postrera. Y hay gente que se va a identificar con la voz. El hecho de que hay gente que me sigue hace 15, 20 años es porque se han identificado con algo. Así que gracias a los que comparten el mensaje, gracias a los que lo postean. Estamos siempre, cuando Dios lo permite, de lunes a jueves, ¿ok? De lunes a jueves, para que lo tenga por ahí. Mañana a lo mejor voy a hacer un afiche para postearlo. De lunes a jueves, 7 de la noche, horario de Miami. Los viernes son para la gente que son parte de la escuela de Antioquía a las 7 de la noche. ¿Okay? Los que quieran ser parte de la escuela me tienen que mandar una petición, ¿ok? Para ver si lo añadimos a la escuela. No es tampoco que voy a añadir a todo el que me lo pida, a todo el que quiera. No. Lo que perciba en mi corazón, le doy la oportunidad a que participe en la escuela. No es tampoco que está abierta para el que quiera, para estar. No. Me gusta orar por todo eso. Señor, que seas tú el que me indiques quién tiene que estar, quién tú quieres que esté, y el que no tiene que estar, no tiene que estar. Punto y aparte. Así de crudo es el asunto. Porque no lo hacemos por dinero. Ni cobramos $100, ni $150, ni nada por el estilo en la escuela. Así que la escuela son los viernes a las 7 de la noche. Los programas de lunes a jueves a las 7 de la noche, horario de Miami. Así que gracias a todos los que van a compartir el mensaje. Dios mediante, mañana estaremos a la misma hora por el mismo canal. Y antes de irse por ahí, comparte y postee el mensaje que le va a servir a otros en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Les saluda el apóstol Tony. Buenas noches y hasta mañana.